Hola, muy buenas tardes. Estamos junto a una persona que ha sido muy importante dentro de lo que dice relación con el conocimiento de la danza, especialmente en su aspecto folclórico, en su aspecto mítico, simbólico, de conciencia corporal, especialmente la danza oriental. Una persona que sin duda ha formado a muchas chicas, especialmente acá en Chile, eh, en relación a la danza y el movimiento, pero vamos a ver que tiene muchas otras caras, muchas otras facetas sumamente interesantes, tanto como esta. Me refiero obviamente a Paola Jara. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué entretenido este espacio. Me encanta poder compartir un poco de lo que hago. Buenísimo. Bueno, hay tantas cosas que quisiéramos hablar contigo y partamos de lleno como la pregunta quizás que uno cuando te empieza a conocer es la que inicia quizás muchas cosas. O sea, la pregunta es cómo tú llegaste como a la música y la danza oriental. Sí. Bueno, yo bailo desde muy chica. Yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas. Tampoco tenía primos ni primas. Entonces, era un mundo muy, no solitario, pero sí muy individual. Como que tenía un mundo imaginario muy potente, muy poderoso. Y muy activo además. Entonces mi pobre madre, desde que yo era muy chica, me empezó a integrar en espacios en que yo pudiera socializar por una parte y gastar energía por otra para poder para que durmiera en la noche. Y la verdad, desde te diría a los 4 años, por ahí estuve en espacios de movimiento, de canto, de danza, de algún tipo de expresión artística. En mi colegio también había mucho de eso y la verdad como que mi formación, mi crianza, mi desarrollo como persona fue muy ligado a la expresión, siempre. Entonces era muy normal para mí escribir, pintar, bailar, cantar, era parte de mi vida, muy, muy normal. Y siendo muy estimulada por todos los ámbitos de mi vida, digamos, el colegio y mis papás y mi mamá. Entonces, como que no es como, ay, yo no es que recuerde como un antes y un después de haber cambiado mi vida y haber entrado a la danza o al arte, sino que es como parte de mi vida. Y en todas esas cosas que hice, que fueron un montón, desde la Karen Connolly para adelante, a lo muy chiquitita, todas esas cosas, con cursos de distintas áreas, no solamente danza, también teatro, sobre todo. De hecho, te diría que cuando chica era más teatro que danza. Eh, Después de mucho andar y ya estaba en la carrera de periodismo, estudiaba periodismo, unas amigas me dijeron que estaban armando un curso de danza del vientre, o danza árabe, y que como que se habían conseguido una sala a raíz de la universidad y que les pedían como por una cosa del protocolo de la U que fueran 6, y eran 5. Entonces me dijeron, puedes ir y no pagas, algo así, como ya, pues entonces dije, bueno, me dijo, como tú bailas de todo y como que te gustan esas cosas, anda. O tenía que pagar después algo muy, muy, muy mínimo. Y la verdad, a mí no, esto no te voy a decir como que me llamaba. Yo conocía danza, había visto un par, obviamente con muchos prejuicios, ¿ah? Porque yo bailaba afro, flamenco y otras cosas muy importantes, muy étnicas. Entonces, para mí esto era muy fantasioso, como que nunca lo entendía mucho. Pero lo mismo decidí meterme para cachar qué onda. Y no te voy a decir que me cambió la vida el primer día, pero no. Pero percibí que había como un misterio, como que había algo muy interesante, pero que estaba muy al fondo de lo ¿Eso que a qué edad estábamos sería más o haciendo. menos? ¿A qué edad más o menos de haber sido? Fue el 99, Ya. el siglo pasado, 1999. Tenía 22, Ya. 22. Ahora tengo 43. Y entonces me metí en el asunto, duraba un par de meses esto, ¿ah? No tenía un final, digamos, un tiempo como de término, y había una muestra y todo. Bueno, lo hicimos y yo cada día, cada vez, como que me iba llamando más esto como de qué onda estos movimientos, qué onda esto de bailar desde la pelvis, pero ¿por qué con este traje? Como que no entendía nada. Y eso me atrapó mucho, como tratar de entenderlo El más. misterio. Y cuando terminó el curso me puse a investigar y me metí a clases formales con las que son hoy día las pioneras de la danza en Chile, con Teresa Saba en el Club Palestino, con Tania Wolfenson, y tomé clases paralelas con varias profes en ese momento. Y ahí mi cabeza explotó y nunca más lo dejé.
y es el camino que sigo hasta ahora, o sea, que sigo investigando, leyendo, descubriendo y maravillándome con todo lo que se puede encontrar en esto que es llamado la danza árabe, porque en realidad tiene muchas otras culturas involucradas y muchas más cosas. Así que eso fue hace 21 años, fue el inicio, digamos. Wow. Sí, eso, bueno, las cosas que me llamaba la atención cuando en alguna ocasión pude ver alguna de tus clases, alguno de tus videos, era el incorporar elementos etnográficos, antropológicos, no solamente el movimiento mismo, la danza misma, sino también el contexto cultural, las religiones, cómo se entrecruzan. Eso me pareció sumamente bello y ahí me imagino que es realmente importante eso, como necesita mencionarse, como para entender bien por qué en ciertos lugares, en ciertos contextos, no sé, la danza es más aire, en otras más tierra, en otras más fuego, o sea, Sí, otras cosas. sí, exactamente como tú lo dices, como Ujú. sobre todo aquí al otro lado del mundo tenemos esta idea como de los árabes, como, no sé, Bin Laden incluso, Claro, como que la idea del mundo árabe son muy satanizadas o muy prejuiciadas o muy románticas. claro. La mujer con velo, Bin Laden, o los minaretes maravillosos, las mil y una noches, todo muy lejano, muy distante, muy como poco aterrizado. Entonces, por eso para mí siempre ha sido tan importante y por eso empecé a encontrarme con las danzas folclóricas y étnicas, porque fue esta búsqueda como de encontrar la gente real detrás de esto que yo estaba haciendo, en rigor. Así que en eso he estado como tratando de investigar, de encontrar estas respuestas, estos caminos. Y oye, tengo una situación que están tocando la puerta que es mi mamá. Ya, Es una situación doméstica. Vengo en un minuto, en un ya, segundo. ponemos pausa. Estábamos hablando acerca de los contextos culturales y tu interés también por el aspecto histórico, antropológico, étnico, Sí. de entender la... Bueno, eso, pues, la verdad, el camino que he hecho ha tenido que ver con ponerle rostro a estas personas, ponerle rostro a estos mitos finalmente para que nos demos cuenta de que para lo que yo creo que la cultura es transversal, absolutamente transversal, que los territorios tienen mucho en común, o sea, aquí tenemos desierto, allá también, y la gente de este desierto y del de allá es muy parecida también. Entonces me he encontrado con eso y eso es lo que trataba de transmitir también, a través, como dices tú, de lo espiritual, de lo religioso, de lo cultural en términos como de cómo se vive, de cómo se intercambia la sociedad y cómo la gente intercambia como, como pareceres, cómo viven, cómo se inserta en esta sociedad en rigor. Cómo se establecen los vínculos entre los hombres y mujeres, la familia, cómo se arma la familia, que claro, uno puede pensar que es súper distinto, que es como radicalmente distinto, que tiene mucho, como que es gente muy rara, muy como que vive de otra manera, y no tanto, o sea, hay cosas que sí determinan la realidad de manera diferente, pero no es tan distinto, porque finalmente el amor, la familia, lo que te importa, las prioridades de tu vida, cómo vives diariamente, cómo armas comunidad, la importancia como de celebrar ciertas cosas y lo que no está como aceptado, entre comillas, todo eso es lo mismo para todo el mundo. Pero tiene matices que a mí esos son los que me han como llamado y me han atrapado de esta cultura, como que me hace quedarme ahí, porque hay unas magias que como que no me esperaba, la verdad. Eso. Hay algo muy curioso que, bueno, está en el libro Orientalismo y en otros estudios, que es como esta visión acerca de lo oriental, que tuvieron especialmente franceses, británicos, por ejemplo, cuando se contactaron con estos pueblos, con el Imperio Otomano, por ejemplo, o con los árabes, o con los persas, una visión que era sumamente monolítica, podríamos decir, Sí, claro, como quizás como tú decías, como muy romántica, o como sí, del enemigo, como unas visiones sumamente que les faltaba como otro estrato, otros niveles, ¿cierto? Como que no se comprendía bien como estas personas. ¿Cómo tú ves eso como esa etapa o como esas miradas que tienen a veces los occidentales, que tenemos los occidentales a veces del oriental,
como esto tan, o tan lejano, ¿cierto? O tan violento, o tan machista, porque hay cosas que sí y cosas que no, pero como tú ves desde como chilena, ¿cierto? Tan lejos a estas culturas y como la visión, porque quizá para mucha gente, no sé, pues decir musulmán de inmediato viene a ser como... terrorista, tampoco la gente entiende que en esos países no todos son musulmanes, es la religión mayoritaria, pero también hay otras creencias, de hecho el Islam permite otras creencias, las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo, entonces, hasta el zoroastrismo, entonces, eh, Sí. ¿cómo ves tú esa mirada como tan típica, clásica, quizás que se ha instaurado en el occidental respecto de Sí, la pues otredad árabe? tal como la otredad, qué lindo concepto, me encanta ese concepto. De hecho, ese es el concepto que yo trabajo mucho en mi investigación, en mis clases, como eso. Y es algo que yo creo en la vida, que tiene que ver con la empatía. Como decir, a ver, ¿quién es esta gente que está al otro lado? ¿Qué puedo aprender de esa gente? Si hay algo que me choca, ¿por qué me choca? ¿Qué hay de realidad en eso? Y claro, toda la gente Edward Said, como el que nombraste tú en el libro Orientalismo, de ahí en adelante, la gente que se ha dedicado a hablar de ese tema precisamente se trata de esto, como de decir, esta idea que los occidentales han determinado que como esto es Oriente, eso es occidental. Entonces, yo le invito a preguntarse, como a tratar de abrir la mente. Ahora hay un montón de cosas. Tú te metes a YouTube y pones, no sé, en inglés, porque en inglés siempre es más fácil entrar a todo, no sé, wedding, Morocco, matrimonio en Marruecos, y puedes ver directamente cómo celebra la gente allá. Entonces, como invitar a preguntarse un poco esto de la... ¿Qué pasa? Que pasa a veces también a modo como desde nuestro contexto más cercano, o sea, a veces juzgamos y nos parece lejana gente que no piensa como nosotros. Y claro, creo que este acto de empatía, de preguntarse qué pasa ahí, qué hay ahí detrás, me parece que puede mejorar el mundo. ¿Ah? Te lo digo un poco ahí como, es un poco romántico quizás también mi idea, pero yo lo creo. Y me parece que en cuanto a lo que podría, como si te pudiera contar cosas que a lo mejor la gente cree y que en realidad de verdad no se trata de eso, o sea, como que hay muchas más matices en estas ideas tan absolutas. Principalmente tiene que ver, por supuesto, con la religión, o sea, con cómo el Islam determina la sociedad. Y es cierto, o sea, sí, no lo vamos a negar. Son países, Egipto, o sea, los lugares que yo estaba, además, Egipto, Marruecos, Turquía un poco menos, pero también, claro, la religión está determinando muchas cosas de tu vida y puede que haya, entre comillas, cárceles también para las mujeres, sobre todo. ¿Ah? Para los hombres también, para los hombres también, pero para las mujeres más. Hay muchas cárceles que determinan, ¿cierto?, como tu destino o cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vestirte, hablar, ser, expresarte, casi. Y eso, por supuesto, que nos genera mucha resistencia y mucha sorpresa, porque en rigor en Occidente tenemos esas libertades. Pero por otro lado, me acuerdo de la primera vez que yo estuve en un país así fue en Egipto el 2010. Y la primera vez que estuve ahí, es ver cómo 5 veces al día la gente se conecta con el llamado a la oración y es capaz de detener su vida para tener un momento de introspección y de oración genuino, lo encuentro hermoso. O sea, y eso de verdad que los hace mejor personas, además. Entonces no es una cosa que está llena de puros dogmas y que todo es terrible, sino que también hay otro lado muy hermoso. La comunicación con el resto, el sentido de comunidad que hay, del apoyo, como tampoco de tener esta idea como del dinero como un medio, no como un fin, sino como solamente como un canal de intercambio, de otras cosas. Valorar mucho la solidaridad, pero genuina, en serio, así como si a tu vecino le pasa algo, de verdad hacer algo concreto, no decir, oh, qué pena, no, sino que, o poner algo en Facebook, oh, qué pena, sino que no decir tanto, pero hacer algo, hacer una colecta, juntarles algo, parar de nuevo su negocio. Me acuerdo que estaba en un lugar que me quedaba, a un caballero se le había quemado el negocio. Y en 2 días estaba armando el negocio de nuevo, con el apoyo de todos sus vecinos. O sea, es así, de real y concreto. En muy poca gente pasa hambre. Es muy raro que, o sea, hay gente que vive en la precariedad absoluta y gente que tú ni te lo imaginarías. Por ejemplo, los conserjes de los edificios no tienen sueldo. Ellos trabajan en eso a cambio de alojar, como de poder vivir en un espacio del edificio.
claro, y él no tiene ingreso en rigor, pero nunca va a pasar hambre, porque la gente, claro, ahí uno puede decir, oh, pero eso no son derechos sociales, por supuesto, pero en rigor con lo que hay, la gente es muy apañadora, es de verdad hay un sentido como de que si están bien los otros, estamos bien todos, como un sentido colectivo que a mí me sorprendió, absolutamente. Como de verdad, claro, por otro lado uno dice, bueno, pero eso puede generar como resignación y como que no hay mucho cambio social. Sí, también es cierto, porque es como ya, te solucionamos el problema y no exigimos derechos sobre esto que te pasa. Puede ser también, porque, pero también son otros procesos, son otras formas, son lugares que tienen miles de años, o sea, miles, 3000 años antes de Cristo, o sea, no, yo creo que no es comparable. Cosas como esas son muy impresionantes. Y lo otro tiene que ver con las mujeres. A veces una vez ve a las mujeres con velo y dice, oh, estas pobres mujeres controladas, ¿cierto? Como estas mujeres que están absolutamente sumisas al sistema, que no tienen derecho a nada, que no se expresan y que deben ser como muy infelices y calladas. Bueno, no están así. No están así. Voy a contar una cosa rápida que es como que puede ilustrar esto. Yo estaba en un templo en Egipto y había de turistas unas mismas mujeres egipcias que eran como de otra ciudad. Yo estaba en Luxor y ellas eran de otra ciudad. Y estábamos ahí hablando 5 minutos, no sé, yo estaba como descansando porque hace mucho calor y como que la verdad los templos a mí, como los muertos, la verdad, bonito, pero no me llegan tanto, me llegan más los vivos, como la acción de los vivos. Y estaba ahí como descansando, las vi y hablaban en inglés porque estaban hablando con otra turista y yo me metí, con el palo, empezamos a conversar de la vida, no sé qué, y yo estaba con el que era mi marido en ese momento, que estaba adentro. Entonces a ella le llama siempre la atención que haya una mujer sola. Entonces empezaron a hablarme de eso, ¿por qué estaba sola? ¿Qué estaba haciendo? Y dije, no, mi marido está adentro. Ah, 2 minutos hablando de, ay, ¿tienes hijos? No, ¿qué hace tu marido? ¿Y cuánto llevan acá? No sé qué. Oye, ¿y cómo se porta en la cama? Directa. A los 3 minutos de conversación con unas mujeres que uno podría pensar, con velo, Sí. que uno podría pensar que son absolutamente reprimidas y que no hablan de eso. Debo decirte que me quedé así, como que dije, no, yo creo que entendí mal. Y no había entendido mal. Entonces, cosas como esas, Sergio, hay un montón. Un montón. Como que cada día te sorprende. Pero eso sí haces el intento y tienes la voluntad de ir más allá del prejuicio y de esta idea romántica, precisamente, que tú me planteabas. A propósito de esos maravillosos viajes que ha hecho, eh, ¿cuáles han sido los lugares como que llegaron más fuertes a ti? Porque pues, deben ser muchos, me imagino, quizás, distintos pueblos, distintas anécdotas, pero que te puedes recordar así como ahora más o menos como para como contar. Uy, soy harto, pero tengo un ranking. Igual me lo han ¿Ya? preguntado otras veces, entonces lo he ¿Ya? tenido que pensar. Lo he tenido ¿Ya? que pensar. Primero, hay una experiencia que es como la top 10 en ¿Ya? cuanto a cuánto me marcó, a lo que tuve, lo que me tuve que adaptar, a los desafíos también como de romper prejuicios, de verdad ser empática y entender el contexto, que fueron un grupo de gitanos, una comunidad de gitanos que se llama Gabor, en Rumania, que viven en una ciudad que se llama Cluj-Napoca, ni siquiera es Bucarest, se llama muy chiquitita, que es una ciudad un poco media turística, pero turística de paso, porque te lleva a montañas donde se puede esquiar. Entonces es una ciudad un poco conocida por eso. Pero ahí vive una comunidad de gitanos muy grandes, que son Gabor, que viven en un vertedero. Y yo pude estar ahí en ese vertedero y convivir con ellos en el vertedero. Y eso ha sido una de las situaciones más extremas, como de entender, o sea, a veces uno piensa como en situaciones precarias, ¿no? Como de, oh, aquí falta esto. En ese lugar es como que ni siquiera te lo podéis preguntar así, es como otro tipo de vida, otro tipo de prioridades, como está muy fuera de lo que el mundo se supone que es lo mínimo. Y eso hace que sean personas muy puras, como muy poco contaminadas, porque día a día están solucionando su vida, su sobrevivencia, desde lo más básico. Además que los turistas no llegan allá, me imagino. No es un No, lugar turístico para nada. imagínate. No, nada, no. Y ellos tampoco tienen una actitud muy buena, porque precisamente como viven ahí, sí hay gente que los visita, pero son gente como
ONGs y como que van a ver lo terrible, como que si fuera zoológico, ¿me entiendes? Como vamos a ver a esta gente que vive Sí, así tan terrible. Oh, ¿qué siente usted de vivir así? Están hartos de eso también. sí. O sea, basta. Y yo fui a convivir con ellos para aprender a bailar con ellos. Entonces no podían creerlo. Era como, ¿de dónde salió esta? Que le importa nuestra danza. Fue muy hermoso también por eso. Al principio no me pescaron nada. No. Fue muy distante. Eran muy distantes, casi hostiles. Pero cuando se dieron cuenta que mi interés era su danza, cambió todo. Me empezaron a decir sister. Porque eso inmediatamente genera una unión desde algo que los identifica, que es la danza. Así que eso te diría que es como el top 10 máximo Y de en lo que África, me ha marcado más. ¿Mm? en África, el norte de África, seguro que Ah, también el norte de es una África, cosa. el Sahara, por supuesto. Es un poco cliché, pero sí. El Sahara el Sahara te marca sin hacer nada, o sea, solo por existir. Y todas esas preguntas como que también pueden ser un poco cliché, que uno se hace como de la existencia y del mundo y de no somos nada, de verdad que lo sientes, de verdad. Entonces ahí como que el paisaje me atrapó absolutamente. Y también la gente del desierto, que hay unas tribus diversas, pero que pertenecen a un grupo grande que son los Amazigh, llamados bereberes, pero bereberes es el nombre que le pusieron los colonos porque significa bárbaro. Ya. Ellos se autodenominan Amazigh, que es muy diverso, pero esa gente también es como un poco la gente del campo, Ujú. como poniéndolo en términos como que podamos comparar o entender. Es como cuando uno va al campo y hay gente que simple, que tiene su huerta, que es feliz cantando, tocando algo con la guitarra, que se junta a contar historias, como esa vida. Y qué pena que nosotros nos maravilla tanto. O sea, eso habla de lo que hemos perdido, me parece. Eso te diría. Bueno, hay muchos paisajes también, muchos lugares, pero esos dos, como el Sahara y eso, y el vertedero con los gitanos, fue bien impresionante. Sí. Ah, y el pueblo nubio también, en Egipto. El pueblo ¿Ya? nubio, o sea, el pueblo nubio es la única raza que sobrevive del Egipto faraónico. O sea, Mm, imagínate, ya. estar con esa gente, que como que piensas ancestralmente y que tienen un modo de vida también como muy de ese tiempo, como incluso para lo cotidiano, como para cocinar, viven en una villa que es como retroceder en el tiempo. Muy hermoso también. Y tienen una alegría tan genuina que se basa en cantar y bailar. O sea, es muy hermoso. Eso te diría, que son los tres, como si pudiéramos hacer un Ya. ranking. Los tres espacios más que me marcaron más. ¿Y cómo ha ido cambiando quizás tu visión como más espiritual, más interna, con todas estas experiencias? Como, o sea, es inevitable, ¿cierto?, que las personas cuando viajamos, cuando estamos con este otro, empezamos también a romper prejuicios, a aprender, pero Sí. también, ¿cuál es la repercusión como más espiritual de repente? No sé, pues tus propias creencias sobre la vida, sobre cómo debiera ser la relación entre los humanos. Eh, ¿Cómo sientes que se ha modificado eso? Todo, Todo, ya. radicalmente. Todo radicalmente. O sea, desde cómo he decidido vivir, como las prioridades que tomo, cómo uso el agua. Ya. Eh, La Ahora valoración está un poco más. de moda eso, como esa conciencia, pero Sí, el primer viaje fue el del 2010 y desde ese momento que mi vida cambió, o sea, para los bereberes, para los amasí, no pueden creer esto de abrir la llave y salga agua. sí. Entonces, ver esa emoción en ellos con eso me hizo, obviamente, ver desde ahí en adelante todos los privilegios que tengo. Entonces, de verdad, como que es a todo nivel, te diría. De, el respeto por todo el mundo, el sentido como de colectivo también. Respetar, o sea, en el Medio Oriente hay una cosa hay mucha gente que es comerciante, ¿no? Entonces vive de eso. Pero es muy bonito porque esa gente no es lo que hace. No sé si me entiendes. Como hay como una chispa interna de su existencia que va más allá de lo que tienen, de lo que no tienen, del trabajo que tienen, del auto que tienen. Obviamente en lo urbano esa contaminación también está, porque hay como una influencia occidental. Sí. Sobre todo la gente que es comerciante en lo urbano porque tiene vínculos con Occidente, con Estados Unidos, con Europa, ¿sí? Pero
como que me parece que en la gente más como común, entre comillas, común, sin ser peyorativa con esa palabra, como Sí. que vive de una manera muy tranqui, está esta idea como de que lo importante eres tú, quién eres tú, adentro, 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 más allá de lo que pueda pasar. Entonces hay como una resiliencia también así muy presente, como que no puedes creer, con cosas como, o sea, por algo la gente de Palestina sigue ahí, Sí. resistiendo. O sea, yo creo que es precisamente por esto, por esta manera de vivir. Entonces, eso yo creo que sería la mayor, lo que más yo he tomado, porque como que yo tengo una alegría de vivir que viene de ese aprendizaje, fíjate, de esta gente. Qué Así bello. te lo digo, como alegría de vivir diariamente, y gratitud de todos los momentos, de todas las cosas, nada es tan terrible al final. Y de verdad eso lo he visto mucho allá, mucho. Qué bello lo que comenta y algo que yo sé que se transmite, o sea, yo lo veo con la Ale y esas otras personas que te siguen, que te admiran mucho porque tú eres capaz de transmitir como esa energía, esa alegría, bueno, eres hiperkinética, yo creo, porque estaba en millones de live, de cosas, de clases, de cursos, o sea, eres muy, muy, muy activa. Y mira lo que tengo acá, justamente Sí. una revista, Ay, pero por favor, oye, son qué del Ale. investigación periodística hiciste tú. Oye, me encanta, Wallen, sí, Sí, qué bonito. reliquias. ¿De qué años son estas más o menos? Uy, mira, no tengo idea, estoy súper ¿Ya? mala para la No fecha. sé. ¿2004, 2003? ¿Por ahí? ¿Puede ser? Por Aquí ahí hay debe una salir. 2006, hay una 2006, Ah, 2006, ya, esas son como del final, como del final. Duró claro. como 4 años, como del 2003 al 2007, por ¿Y ahí cómo parece. fue tu experiencia? Porque tú eres periodista también, algo que Sí, gente quizás no todos conocen. sí, en ¿Cómo fue tu realidad, experiencia de editar esto? sí, en realidad utilicé el periodismo para compartir lo que yo encontraba que era un secreto que no podía seguir siendo un secreto. ¿Ya? Yo, como te digo, yo entré a la danza del vientre y empecé a ver cómo funcionaba este mundo y cómo todo lo que pasaba, pero y seguía viendo, con todo el respeto que tengo por eso, por este espacio como el contexto de la entretención que tiene que ver con la ¿Ah? danza del vientre, me parecía que era todo muy fantasioso, como que había todo el énfasis estaba en eso. Y yo, por mi investigación, por mis búsquedas, todavía no viajaba en ese momento, pero estaba leyendo mucho, conocía gente que de otros países, del mundo árabe sobre todo, y cada vez descubría más cosas y como que en un momento sentí como, esto es demasiado valioso para que se quede guardado, las bailarinas tienen que saberlo. Como que estaba explotando, no podía, yo siento que el conocimiento tiene más sentido cuando se comparte. Siempre lo he pensado. Sí. Y todo esto que tú dices que de los live y que estoy haciendo ahora, es un poco por lo mismo, ¿eh? Como que, ¿de qué me sirve que esté ahí muerto en mi cuaderno o en mi cabeza? Como que cobra vida si lo comparto. Entonces, fue eso. Entonces, tenía tantas ganas de compartirlo, y yo no tenía tantas alumnas en ese momento, no tenía una escuela como la que tengo hoy, digamos, como las redes que he armado hasta hoy. Entonces, dije, ya, voy a usar el periodismo para contar esto, en el fondo, para comunicar, que en el fondo el periodismo es eso, poner en común, ¿no? Así que así fue difícil, porque o sea, más encima en ese momento internet no estaba como ahora, pero igual estaba como ahí creciendo, 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 y claro, pues tener un blog, tener cualquier cosa en internet es gratis, en rigor, o sea, tenéis que pagar la cuenta mensual Sí. del Wi-Fi, no sé, pero nada más. En cambio, imagínate un proyecto de este tipo, todo lo que implica editar, o sea, escribir, editar, esto es como que Entrevistar, claro. necesita un equipo y éramos 2 personas nomás. Ya. Entonces era muy difícil, que le mando un saludo al compañero de ese tiempo, que era José Carrillo. Implicaba todo, hacer todo, editar, escribir, editar, juntar las fotos, tener algo de publicidad, porque era gratis más encima al principio. No sé, realmente, si tú me preguntas, no sé cómo hice eso. No sé. Y más encima después de editar, o sea, imprimir, perdón, y distribuir, son muchas etapas de los medios escritos. Entonces, yo encuentro que duró un montón para lo que podría haber durado, porque era porque en realidad las prioridades van cambiando. Entonces, en ese momento, como te decía, yo tenía un par de cursos, no tenía tantas alumnas, y mi jornada, entre comillas, estaba dividida entre la revista y las clases. Hoy no podría, Ujú. porque toda mi vida está destinada a mi alumna, a mi trabajo de formación.
como que no tendría espacio para eso, como que sería un estrés un poco. En ese momento no, ese momento era hasta un placer. Pero llegó un momento que ya no se podía sostener porque además mi escuela empezó a crecer también. Entonces tuve que tomar la decisión de que se terminara. Eso y fue muy Pero fueron complejo, momentos muy felices. ¿Cómo? Dime. fue muy complicado ese cambio de pasar quizás, no sé, pues tú podrías haber seguido como periodista, por ejemplo, a dedicarte independiente y algo que quizás en esa época sobre todo parecía como tan arriesgado, vivir Sí. como de este tipo de cosas, ¿fue algo muy difícil o tuviste, La verdad que sentiste no. como ¿no? Ya. Yo no sé, pero ¿No tengo una tuviste cosa como que miedo? no pienso mucho en el momento, como que después Ya, digo, ¡oh! ¿Cómo hice esto? No, no, como que no me hago tanto caldo de cabeza, como que decido y después me sorprendo de lo que hice. Como que sigo el instinto y después me pongo racional, algo así, no al revés. Porque creo ya. que si uno se pone muy racional no hace nada. Como que te quedas ahí dando vueltas. Entonces fue así, como dije, no, en ese momento igual yo tenía algunos trabajos esporádicos con amigas en realidad, en ONGs, y yo hacía un trabajo como de prensa, de ayuda como de la investigación, de redacción, algo así, muy como y esporádico, como que igual estaba bien ya saliéndome de todo. Y además me prestaba, porque creo que tampoco hay que ser tan romántica, ¿eh? Le digo a la gente que se dedica al arte y que quiere emprender, esto es un emprendimiento igual, o sea, tenéis que ver que esto pueda tener una retribución y que empecéis a vivir de esto, o sea, de verdad como que no hay que olvidarse de eso. Y me di cuenta que me estaba yendo bien, pues, que esto podía transformarse en algo que me diera de comer y que me sostuviera en la vida. Y cuando me di cuenta dije, de eso, versus la otro trabajo que la verdad no me generaba mucha satisfacción y como que me sentía muy lejana, no me sentía aportando tanto, dije ya, chao, hay que darle no. Y yo al principio hice un trabajo muy de obrera de la danza. Como hice muchas clases a domicilio, no tuve escuela, de hecho eso fue mucho después y fue en un espacio muy pequeñito, en el que estuve, que hoy es mi casa, que estuve mucho tiempo en ese lugar pequeñito, que tenía 6 alumnas, nada más que eso. 10 años estuve así, muy Ya. piola. Después creció y tuve, como que también me demoro, ¿eh? Tampoco los cambios son tan rápidos, pero como que lo hago en el momento que yo siento que ya tengo la absoluta convicción de que va a funcionar. ¿Y tú las redes sociales las utilizas hace mucho tiempo para este tipo de ¡No! difusión? ¿No? Ah, ya. Yo pensé que sí, ya. No, ¿No? Ya. no, de hecho, todas mis amigas, mis alumnas me hacen un bullying, ¿Ya? porque es como Paola antes de la pandemia y Paola después de la pandemia. ¿Ya? Yo antes, Sergio, no, o sea, con suerte yo veía el mail, ¿Ya? ya, mandaba archivos por mail, manejaba el WhatsApp, el Facebook ya lo manejaba un poco, pero muy desordenadamente, y Instagram lo tenía abandonado. O sea, yo tengo, de mucha gente, yo me acuerdo, como en periodismo, que mucha gente tenía mail como el 2001, no sé, Sí, yo no, sí. loca. Yo tuve porque me obligaron. Cuando tuve un trabajo, era como, ya basta. O sea, por favor, hay que comunicarse más rápido, no hablando por teléfono. Que fue como el 2005, ponte tú, 2004. Y tuve como Instagram el 2010. Todo lo tuve luego, pero no lo usaba. No lo Ya. usaba. Te diría que hace como 3 años empecé como a ver, como a descubrir y decir, oye, esto en realidad puede servir para algo. Pero con la pandemia exploté. O sea, de verdad, como que yo creo que como que las cosas no te pueden ganar. No puede ser que las cosas te ganen. O sea, si hay recursos para adaptarse, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hasta ese momento, hasta el año pasado, en marzo, yo no había necesitado este espacio. Yo tenía mis redes, tenía mis alumnas que se iban pasando el dato entre ellas, tampoco tenía que hacer gran publicidad, estaba bien con eso, iba a muchas regiones y eso me hacía muy feliz y también eso era un ingreso extra. Entonces, la verdad, todo bien. Como que, ¿para Ujú. qué estresarme con cosas que en realidad hasta ahora no necesito? Pero con la pandemia me di cuenta de cómo podía compartir. Lo mismo que con la revista. Como que me di cuenta que era un espacio y un medio para poder compartir. Y entonces ahora soy otra, de verdad. Una Como, versión 2.0. no, Oh, 2.0. Ahí tengo alumnas que me preguntan sobre el uso de 5G. Zoom. O sea, eso ya, antes yo era la que preguntaba todo, digamos, cosas muy simples, además. Y la verdad me tiene muy feliz porque yo también otra cosa que creo es en la descentralización. Y las redes permiten eso. O sea, yo tengo cursos, clases
que en un contexto no pandémico sería una clase para gente de Santiago, que puede llegar a mis clases presencialmente. En este contexto de pandemia tengo gente que es de Arica a Punta Arenas, te lo digo así de verdad. De hecho, yo no sé mucho qué voy a hacer cuando todo se vuelva presencial otra vez. Voy a tener que adaptarme otra vez, porque creo que yo quiero mantener esta posibilidad, porque es muy hermosa. También hay gente de Latinoamérica, de otros países también, entonces, ¿cómo no me va a gustar eso? Entonces, creo que lo de es como, no sé, hay una metáfora en el budismo muy bonita, que es sobre el fuego, una llama de fuego. El fuego no es malo o bueno en sí mismo. Depende de cómo lo utilices y depende de qué suceda con ese fuego. Te puede quemar o te puede iluminar y calentar. Entonces me parece que con las redes pasa lo mismo. Te pueden Cierto. quemar Sí. o te pueden iluminar. Depende de cómo tú las uses. Entonces yo he decidido iluminar. Oye, Ahí estoy. Así que, ponte tú. Yo soy obsesiva para todo, en realidad. Entonces, tengo una cosa con Netflix, desde la pandemia también. Y soy muy organizada, entonces anoto lo que veo. Entonces, mucha gente me empezó a preguntar, oye, yo sé que tú ves cosas distintas, recomiéndame esto, recomiéndame. Y me di cuenta que estaba todos los días escribiéndole a alguien, puedes ver esto, no sé qué. Y después dije, no, pues, para existen las todos. historias destacadas de Instagram, Vale. entonces voy a subir historias con mis recomendaciones, las voy a guardar ahí. Hermoso. Entonces ahora que me pregunta, le digo, ándame historias destacadas y hay 50 cosas que pueden ver en Netflix. Entonces, a eso me refiero, como usarlas en ese sentido. Exacto. Así Oye, que ahora soy cuéntanos, 2.0, como dices tú. cuéntanos un poquito acerca de esa relación tan bella, tan bacán que tú tienes con la gente que te sigue, con tus alumnas, Sí. de ese proceso que bueno, ya igual algo adelantaste en el sentido de que tú estimabas que lo que tú sabes, ¿por qué no pasar del papel, ¿cierto?, a la cosa individual a lo masivo, Sí. ¿cierto? Pero háblanos un poquito de ese papel, de esa conexión, de ese vínculo que tú tienes con las chicas que te siguen especialmente. Hoy yo creo que tiene que ver con lo mismo, fíjate, ¿Mm? como que, claro, como yo no tuve como eso colectivo que uno tiene cuando tiene hermanos o primos, mi comunidad, mi ¿Ya? tribu. Entonces, de verdad, para mí, toda la gente, cada persona, cada mujer, cada hombre, yo también tengo alumnos, no tantos, pero tengo alumnos, cada persona que se acerca a lo que hago, para mí es parte de mi tribu. Y me interesa lo que hace, lo que piensa. Me gusta mucho también que se note la diversidad y que podamos dialogar en los espacios de clase. Entonces, de verdad, ella es como que yo no soy muy, ¿cómo te podría decir? No soy amorosa, como que en el sentido como que soy muy cariñosa, no digo palabras tan amorosas, pero yo sé que ellas se sienten muy queridas por mí, porque yo sé que saben y se dan cuenta que me importan, que todos me importan y que mi prioridad absoluta, o sea, de hecho el otro día me preguntaban, ¿cuál es mi prioridad como en mi trabajo? Y mi prioridad son mis alumnas. O sea, yo nunca voy a suspender una clase por bailar, por ejemplo. No. Mi rol de bailarina está después. Y despertar con eso cada día me llena de motivación también. Entonces no es por ellas nomás. Yo soy muy feliz haciéndolo también. Y como que, claro, no tenemos el abrazo, no tenemos no sé, el momento como de después de clase de ir a tomar algo, compartir, ¿cierto? Quizás no hemos tenido eso, pero yo nunca me he sentido sola en la pandemia, al revés, o sea, todos los días me entero de mucha gente, estamos conversando, y no solamente como por encima, sino que de cómo se sienten, de los altos y bajos que tienen, y eso es muy bonito. Yo creo que eso es crear comunidad y eso es lo que me hace sentir más orgullosa, fíjate. Como que yo sé que mucha gente baila muy bien también y es muy creativa y tiene también alumnas, gente que ha sido mi alumna y que hoy es profesora y que tiene lugares muy bonitos también, que ha creado como espacios muy bonitos y muy profesionales de danza. Pero lo que más me enorgullece es la comunidad, como esto de que además es muy genuino, ¿eh? No es como que yo diga, ay, voy a hacer que la gente se quiera o se lleve bien. No, es genuino, porque parte desde mí. Entonces, eso hace que los espacios de las clases, de los cursos, sean también muy bonitos, aunque yo no esté.
Aunque yo no esté, ya hay un ambiente como de cariño, de respeto, de... Imagínate ahora, por Zoom. O sea, a mí me impresiona, como que se conozcan, que hagan redes igual, como... me sorprende. Y eso es lo que más me enorgullece, como te digo. Muy bien. Oye, ¿y qué proyectos se vienen para Paola para el próximo tiempo? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Bueno, una vez que se pueda quizás viajar, escribir un libro, no sé si has pensado en algún Ah, momento, ¿cierto? Algo así. bueno, voy a hacer, mira, voy a usar este espacio para dar una primicia. ¿Ya? A ver. Mira, voy a usarte ahí para la primicia. Como ¿Ya? esos programas como de farándula, que la niña va a contar algo, que va a estar en una nueva película. Bueno, voy a escribir un libro. Eso es un proyecto así que me tiene... lo pensé mucho. Traté como de enfrentar todos los fantasmas al respecto, porque como que uno se deja llevar un poco por lo que tiene que ser. Entonces mucha gente me decía, escribo un libro sobre esto o sobre esto. No, ahora voy a escribir sobre lo que quiero y cómo quiero. No voy a contar mucho los detalles, pero va a ser sobre los viajes. Ya. Tiene que ver con los viajes. Buenísimo. Eso es uno que me tiene ahí ya trabajando, porque después no sabemos qué va a pasar. Como que hay que adaptarse, a lo mejor todo cambia. Esto como del sistema, ¿cómo le llaman? Como híbrido, como de que así clases presenciales, y no sé, eso me estresa un poco. Entonces prefiero aprovechar el tiempo ahora, que estoy calmada, organizada, para avanzar, para que nazca. Y lo cuento también para que me lo cobren, ¿ah? Porque después si no, a veces uno como que tiene una idea y pasa y como que se dilata. Eso es una cosa, como que me tiene ahí muy emocionada. Y lo otro es que quiero hacer podcast. Voy a trabajar, voy a incursionar. Buenísimo. Mira lo tecnológica, ¿viste? Sí, sí. Sí, con ayuda, eso sí, con ayuda también, pero tengo muchas hadas madrinas que me ayudan para todas las cosas igual, ¿eh? Como con las gráficas, con YouTube, con un montón de cosas. Y ahora tengo también una gente que como que me convenció en realidad, como que me convencieron. Así que eso también es algo que voy a empezar a hacer Hay pronto, que así como el hacerlo. segundo semestre. Sí, mira. Eso. Buenísimo. Oye, y si pudieras viajar, ya, imaginemos que ya todo volvió, comillas, a Imaginemos. la normalidad. ¿A qué Igual país? tengo una amiga que se va a ¿Ya? Marruecos, te digo, ¿ah? Ah, sí, mira. Fíjate, vamos a ver si le resulta, Claro. pero tiene el pasaje, vamos a ver. Mm. Así que tampoco es tan imposible. Bueno, ¿Tú a dónde ya. irías? Así, ¿A dónde iría? A Irán. sea el lugar Ah, A Irán. Irán. Lo Ujú. tengo clarísimo, lo tengo Ya. clarísimo. Que era donde quería ir este verano. Ahí ¿Había sido quedamos. antes? No, no, Ya. no. Irán es un lugar complicado. También hay muchos prejuicios y quiero ir a enterarme, porque en realidad Es en de verdad. Oriente no está solo la cultura árabe. En Oriente hay tres culturas que son como las más grandes, cuatro, porque los amasí también, los dejamos fuera siempre, pero los amasí también. Pero son la cultura árabe, persa y turca. Esas son las tres culturas más grandes que fueron como intercambiándose, ¿cierto? Interrelacionándose, dependiendo de quién era el jefe del imperio que había. Entonces, la cultura persa, que hoy es Irán, me genera mucha curiosidad, hay muchas cosas muy bonitas. Yo hago una danza clásica de Persia, como de los palacios, que me gusta, es muy bonita, pero me gustaría conocer más también del pueblo, de las tribus. Hay una tribu muy bonita que se llama Kashgai, que vive en las montañas y que tiene una danza muy hermosa. Las mujeres se visten con colores, bailan con unos pañuelos. Me encantaría ir a aprender esa danza y a ver qué onda ahí, porque Persia de verdad es un lugar muy específico. Y el Islam también tiene, y aparte de ahí viene, o sea, de ahí viene mucha gente muy bacán, como que, no sé, sufis, los sufis, muchos sufis vienen de ahí, lo que pasa es que nos olvidamos, porque después que Sí. como que se fueron a otro lado, ¿cierto? Entonces me gustaría ir a impregnarme de esa cultura, como, porque estuve en Turquía, entonces ya, no tanto, pero estuve un mes, igual puedes entender varias cosas. He estado en países que hoy son árabes, pero que son del norte de África. Y entonces esto es como lo que me falta, como que me siento que es la cultura que me falta conocer. Así que Irán, de todas maneras. Además, hay muchos mitos de que no te dejan entrar, de que y no están así tampoco, ¿eh? Como no están así. Entonces quiero ver qué onda, hasta qué punto como esto es lo mismo, pues estos prejuicios que estas ideas que hay como sobre estos, los lugares, quiero ir a ver qué pasa, cómo me siento, cómo se vive, qué onda. Muy Así bueno. que Irán. Oye, Pau, ya vamos finalizando el programa. Algo que tú quisieras decirle especialmente a las personas que
Bueno, lo que quieras en realidad, para que ser tan Quiero pauteado, es decir, como lo que tú quieras decir, como para finalizar, eh, recomendaciones, gustos, consejos, ideas. ya. Ah, quiero decir bueno, yo creo que la gente que ve esto también tiene intereses culturales, artísticos, como que tiene una mirada del mundo ahí como de hacer algo positivo y generar un cambio. Entonces, quiero decir que se puede, que se puede, que se puede. O sea, como que no quiero juzgar a la gente que lo hace, pero quedarnos en la amargura poniendo post de odio no lleva a nada en realidad. Con eso no vas a hacer que nadie cambie, solo vas a generar más distancia. Yo creo que el trabajo y la energía que podemos poner es en proyectos positivos que generen cambio, que generen cosas buenas. Y yo creo que todos podemos hacerlo. Como dice Galeano, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Yo creo eso profundamente. Entonces invito a toda la gente que está viendo, que yo creo que tenemos mucho en común, que lo haga, porque de verdad se puede y creo que lo podemos lograr. Se está viendo, yo creo que hay cambio, yo siempre tengo esperanza y creo que hay cambio, o sea, perdón, pero solo voy a nombrar a la presidenta de la Asamblea Constituyente, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? ¿Cuándo? Y quizás uno puede decir, ay, no, pero es una cosa institucional y tener como desconfianza, ya, obvio, pero eso nunca había pasado. Y eso va a ser Simbólicamente es poderoso. es muy poderoso, Sí, simbólicamente. sí. Obviamente después hay negociaciones, va a ser toda una cosa muy complicada, todo eso, pero que ella esté ahí y un cambio, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces, mira lo que se puede llevar si despertamos y actuamos. Entonces, y eso puede ser a través de nuestro trabajo. No tiene por qué ser que yo me transforme en una tremenda líder de muchas masas, sino que desde el trabajo diario, hasta como de cómo te vinculas con la gente, con cómo enfrentas tu vida, puede generar un cambio. Y si más gente lo hace, va a estar todo mejor, me parece. Como que se va contagiando, como se va ampliando, ampliando, ampliando. Eso me gustaría decir. Bueno, qué bello mensaje y qué esperanzador. Bueno, en el fondo, como tú bien dices, mientras más seamos las personas que estamos como intentando realizar estos cambios, los cambios van a llegar antes también. No tenemos para qué eternizarlo, o sea, necesitamos muchos cambios Exactamente. ahora ya, ¿cierto? Y depende de nosotros, ni siquiera del Estado. Hay cosas que sí, obviamente, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer en grupos pequeños, familia, amistades, en solitario incluso, ¿cierto? Cada uno en lo suyo, pero aportando también un granito de arena para que esto sea mucho más Totalmente. Y grato. si uno sigue pensando como, ay, todo está tan mal y todo el mundo no entiende nada, y como, claro, nos vamos a quedar ahí pegándonos cabezas en la muralla, siempre igual. Como que, ¿quién va a hacer el cambio? Uno. Sí. Entonces hay que hacerlo, ahora, ya, como dices tú. Y incluso eso parte por decir, a ver, ¿cómo me quiero ganar la vida? ¿Puedo? ¿Tengo recursos, tengo espacios, tengo redes para hacer algo que me haga más feliz y sea un aporte? Quizá alguna gente no tiene esa posibilidad. Eso también es un privilegio. Sí, Entonces, si tenemos ese privilegio, pues tenemos que usarlo. Eso. es muy Yo creo que a ti cierto. también te pasa lo mismo, que como que tienes un camino y tu vida como dirigida también hacia, por algo estás haciendo este programa, por algo está pasando todo esto también, como que Por algo se creo que llama disidencias también. disidencia, me encanta el nombre, me encanta el nombre de todo esto, disidencia, porque aparte de disidencia me parece que no es violento, no es como confrontacional, sino que solo asumir que hay diferentes caminos, diferentes posturas, diferentes miradas, y eso también va a pasar siempre. O sea, si no, tendríamos que irnos a una isla todos los que pensamos igual. No, Sería horrible. no va a suceder. Sí, no, Así que eso. horrible. Bueno, Pau, muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos cosas de tu vida y también por anticiparnos ciertas cosas que se vienen. Y respecto a lo mismo, a ello voy a insistir también en que ¿Sí? se concrete ese libro, así que Ya, de todas maneras, moléstame nomás. y vamos a hacer quizás en su momento, cuando esté el libro, también podemos hacer un video donde tú lo presentes también, así que estás como Ay, ya muchas gracias por el nada, apoyo. sí, ¿Viste? Así sí, funcionan para los que sea. proyectos, po. Sí, pues. Así funcionan los proyectos. Hay gente hay redes ahí que te apoya también. Así que muchas gracias, Sí, desde ya. Lograré la pata. mucha gente yo creo que va a estar feliz
de tener ese libro, de leerlo y saber un poquito más de tus viajes, tu experiencia. Así que eso hay que hacerlo sí o sí, ¿ya? Sí. Bueno, Pau, Bueno, cuídate. muchas gracias de verdad y felicitaciones por este espacio, que siga adelante con más gente ahí que vaya contando de su trabajo para que vayamos cambiando el mundo. Exacto, un fuerte abrazo. Que Chao, estés muy bien, muchas gracias. chao.